Buenas tardes, mi nombre es Esteban Gómez Jiménez, licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Mi nombre es Jonathan Palacios, soy estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, soy artista, hago teatro y circo. Bueno, en primera medida, cuando inicié en la organización, siempre me movió como un sentimiento y una emoción. Y esto pues me ha llevado a que identifiquemos desde ahí la necesidad de organizarnos. Y nos organizamos a partir pues de la colectividad y pues algo que nos mueve a nosotros y a nosotras. Y es cambiar esas situaciones tan precarias y tan paupérrimas que tenemos en Colombia. El salario mínimo, las leyes que nos atacan, ya sea para restringir las libertades ciudadanas o también para restringir todo lo que tiene que ver la garantía de los derechos. Todo solamente por empezar y emprender un camino de lucha y de empezar a no quedarnos callados, sino denunciar. Y eso nos ha llevado a que tengamos pues diferentes situaciones, persecuciones, encarcelamientos, falsos positivos judiciales. No solamente pues la organización en la que estamos, sino todas las expresiones que han decidido también, junto con la cumbre, empezar a hacer ese pare al silencio, sino vamos entonces a denunciar y a llevar el mensaje hasta donde podamos y podamos como construir redes y alternativas, ¿no? La voz a que pues, nos siguen vulnerando, nos siguen matando, nos siguen montando leyes desde el Estado como tal a coartar las libertades sociales y todo lo que tenga que ver con no guardar silencio. Entonces ha sido como ese modificación un poco, ese robustecimiento de ese gran aparato estatal, paraestatal, narcoestatal que tenemos que es en Colombia, ¿no? Sí, un poco entender el ejercicio de la movilización social y el tema de los derechos humanos en Colombia es entendiendo esta estrategia contrainsurgente que se da efectivamente en el marco de las ciudades. Y por eso se ve como el tema de la brutalidad policíaca, como lo hablamos allá en Colombia, a estos niveles, ¿sí? Hay una cuestión y es que culturalmente en Colombia se ha naturalizado el exterminio y la guerra constante que hace que nosotras y nosotros en el ejercicio de la militancia y en el día a día pues naturalicemos ciertos casos que acá en la Argentina pues la gente dice, ¿eso cómo sucede? La segunda estrategia que pudimos evidenciar no solo en este paro, sino que viene desde el 2019 con el 21N, que fue el primer ejercicio, es el tema del conflicto de los cuerpos, ¿sí? Entonces pasa que tanto en ese paro como en este, las violaciones, las torturas hacia los cuerpos de las mujeres y de los compañeros diversos y trans, pues fueron en crecimiento y esta forma es como someter de manera el cuerpo a partir del miedo, inmovilizándolo y haciendo que la gente no saliera. El tercer elemento que creo que también se ha venido conociendo pero que se evidencia es el tema de la ayuda paraestatal, si estos agentes o bandas criminales que están en el territorio que gozan de legitimidad y que en última también durante todo este marco social pudieron realizar esas acciones amparadas en el marco, ¿sí? Entonces era muy común uno ver gente de civil disparando durante las marchas hacia los pelados y muchos terminaban heridos y no había como una protección ni del Estado ni de la gente, ¿sí? Entonces era un uso desproporcional de la fuerza. Después de la baja de la movilización empieza la persecución, pero ahora adopta una nueva estrategia y es que judicializa a jóvenes que no pertenecen a ninguna organización social. Eso es clave entenderlo en la medida en que todas las judicializaciones se habían dado hacia estos líderes, porque también el elemento de la estrategia política e investigativa de Colombia es muy áspera porque sabe quiénes son los cabecillas de las organizaciones, saben todos estos elementos, pero ahora viene la nueva estrategia de coger a estos pelados que salen desde el sentir, que no pertenecen a ninguna organización y bueno, crea toda una parafernalia, crea todo un elemento de entramado para que los jóvenes que ahorita estaban saliendo bajo ninguna bandera, pues empiecen a desmovilizarse y tener temor frente a esto. Sí, una de las reivindicaciones también claras frente a este panorama es la reforma de la policía. Reformar constitucionalmente, reformar el aparato y la separación del Ministerio del Interior como fuerza civil,
porque eso es lo que ha llevado también a que haya un tratamiento de guerra frente a las movilizaciones y al ejercicio de la protesta social. Es también la perpetración de un gobierno fascista neoliberal totalmente en Colombia, porque restringir las libertades del ejercicio de protección de los derechos es la coerción y la limitación total del cuerpo a que tú no tienes que hacer nada, y es un poco lo que venía diciendo desde de lo que también lo movió a uno cuando era más joven, ¿no? No guardar silencio. Entonces, como la gente ya no se les encara, se les frentea, les dicen que para dónde los llevan, todo ese ejercicio de derechos humanos que se dio de confrontación desde la sociedad civil hacia estos entes de represión, ahora dicen que es delito, ¿sí? Porque saben que el pueblo al momento de ser organizado y decidirse a cambiar el país lo puede hacer y lo puede lograr, ¿sí? Y se ha venido como construyendo eso. Pero esto lo que hace es generar más miedo, un miedo democrático instaurado desde el mismo Estado, y que lo aporta como ganancia, que para que no continúen habiendo este tipo de movilizaciones que alteran la economía y alteran pues las vacaciones o qué sé yo, los lugares de resort de descanso de la oligarquía en donde están estos puntos, ¿no? O que se quedan sin comida también, porque entonces comprenden de dónde es que viene todo este tema del alimento y toda esta cadena que fue la que puso en jaque prácticamente este sistema, ¿no? Bueno, hay que entender que este es el cúmulo de una década de movilización. Yo creo que el estallido social toma fuerza en la medida en que se da en los centros de las ciudades, donde afecta justamente el centro financiero, y que también recoge todo este acumulado de luchas. Venimos del 2011, la lucha estudiantil fuerte con el ejercicio de la MANE, venimos del 2013, 2014 con la minga étnica, campesina y popular, venimos de la firma y toda la movilización que giró en torno al acuerdo de paz, venimos nuevamente de las luchas estudiantiles, de los paros por regiones en Colombia, en Buenaventura, en el Pacífico, en el Centro Oriente, de los paros del CRIC. El 2019 venimos del 21N, que fue el primer ejercicio de movilización fuerte en la ciudad, venimos de las movilizaciones por la pandemia y decantan todo esto. Entonces es un acumulado de luchas que a veces la gente dice como no, sale espontáneamente, pero no, fue una década constante en donde se fue arando la tierra para pues, tener esta repercusión pues, que tenemos, ¿sí? Obviamente el 28 sale con toda una apuesta de la derogación de la reforma tributaria, que es nuevamente citado por el sindicalismo colombiano, que tiene sus matices y que no tiene un gran arraigo en las bases populares y en la gente. La gente sale en la movilización, como todos esperaba que fuera una movilización de un día, pero bueno, la gente tenía los motivos. Se plantea una serie de rutas desde las diferentes organizaciones sociales por donde movilizarse, pero el sentir de la gente lo llevó a que la gente misma decidiera. Entonces fue un ejercicio en el cual al pasar los días no había alguien que orientara eso, ¿sí? Ni tampoco la capacidad política de las diferentes fuerzas, ¿sí? No había o sea, no se tenía la claridad y no se tenía las capacidades, porque era un ejercicio que implicaba estar casi 12, 15, 16, 18, hasta las 24 horas en la calle, ahí acompañando el ejercicio. Los primeros días se caracteriza por ser movilizaciones constantes de un punto a otro, ya los otros empiezan a ser un poco más, generarse puntos de resistencia estratégicos. En el caso de Soacha se bloquea la autopista sur, que es un centro económico estratégico para la ciudad, porque es por donde llega la mercancía y la relación con el sur del país. Entonces este punto se vuelve estratégico y la gente empieza a adoptarlos, empieza a cambiarle los nombres un poco retomando la experiencia chilena, entonces empieza a nombrar estos puntos con una memoria. Después de los primeros días en cual la represión fue muy fuerte, la misma gente empezó a constituirse en estos primeros escenarios de las primeras líneas que después fueron decantando en otros ejercicios que podemos puntualizar más adelante, porque también respondía a un ejercicio de control paramilitar en los territorios y todo eso. Y fueron apareciendo expresiones de, bueno, vamos a hacer tomas culturales, se suman los movimientos artísticos culturales, el tema de la olla comunitaria se vuelve primordial porque se vuelve el elemento en el cual la gente puede comer, ¿sí?
Ahí uno se da cuenta que había gente que no comía en el día y esa olla se vuelve fundamental y eso mantiene a la gente ahí, ¿sí? Entonces cuando uno hablaba con la gente decía, no, pues esta es mi única comida al día, por eso llego. Pero entonces ya después del primer mes y medio se dice, bueno, ¿y todo esto para dónde? ¿Sí? Hay una separación con el comité de paro muy fuerte entre las bases y de quien estaba negociando porque no se sentían recogidos, no nos sentíamos recogidos ni recogidas y porque efectivamente ellos invitaban a cesar la movilización social. Sí, pero entonces la gente, el otro motivante fue las víctimas de tortura, los asesinatos, los que perdieron un ojo, entonces ese era el motivante para pues seguir en las calles y se empieza a decir, todo este ejercicio debemos direccionarlo a una disputa, ¿sí? Que nos genere un elemento, un documento, que no se quede en el documento, sino que sea una ruta de trabajo para todo lo que se viene y se empiezan a desarrollar los escenarios asamblearios, ¿sí? Estos escenarios asamblearios eran propuestos por la misma gente, se daba a partir de sectores organizativos, a partir de territorios y se da en términos también de llegar a un gran escenario nacional que nos permitiera encontrarnos a todas y todos y poder debatir un poco más hacia dónde estábamos direccionando ese ejercicio y que la gente en los puntos de resistencia, inclusive uno mismo, no sintiera que estábamos ahí como parchando, como por estar sencillamente. Entonces, como esos fueron los diferentes momentos ahí. En Bogotá hubieron más o menos 27 puntos de bloqueo, en donde los más principales fueron hacia la salida norte, por el lado de Zipaquirá, que los campesinos bloquearon, hacia la salida 80, Avenida Cali, parte de Funza, Mosquera también hubo, que son como corregimientos, municipios cercanos a la capital, Soacha y ya más internamente entonces en Usme, Ciudad Bolívar, calle 27 Sur, Suroriente, que es como ese punto, y asimismo no solamente se concentraban en esos puntos, sino era una réplica en todos lados, en todos los barrios, donde sabían que habían principales, allá la gente por iniciativa propia llegaban a hacer los bloqueos. En una noche llegamos a tener en reportes como tal de atención y acompañamiento más o menos 127 puntos bloqueados totalmente, entre glorietas, avenidas, calles, semáforos, pero todo sin, digámoslo así, cometer actos vandálicos. Eso ya pues también fue una cuestión mediática que también les montaron a quien capturaron en una cosa, que es que el gran ideólogo de todo el paro y cuando era un señor común y corriente que iba pasando y lo cogieron y ya le montaron todo eso, ¿no? Entonces ese tipo de acciones va también con el tema de la afectación a la integridad de las personas, que era, bueno, se incrementó la movida social, los puntos de resistencia, entonces les vamos a matar. Uno de los videos como más representativos y fuertes es cuando un ESMAD va llevando a una chica del cabello, arrastrándola como por una calle. Mientras pasaba eso, a nosotros los defensores y defensoras nos tenían en una esquina al otro lado, cogidos del cuello y pidiéndonos los papeles, que nos identificáramos. Y así se presentaron pues en todos los otros puntos que comento, ¿no? Esa articulación entre las bandas criminales, las bandas paramilitares, el ESMAD, la policía y pues hasta gente de civil que estaban muy pendientes también de cómo eran los bloqueos y demás, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente nosotros en Colombia estamos hablando de un periodo de transición, ¿sí? A diferencia de otros países, en el caso de la Argentina, nosotros tenemos una dictadura que sigue estando, que no es tan de frente, no se nombra, pero tiene todo un accionar, como lo mencionábamos anteriormente, que hace que tengamos que ir escalando en la garantía y constitución de unos derechos mínimos que nos permita ir avanzando pues, en esa construcción y en esa disputa dentro del marco de las luchas de clase, ¿sí? Entonces hablamos de un gobierno en transición en poder conquistar algunas garantías mínimas básicas de vida, como el respeto a la vida misma dentro de la movilización social que nos permita ir avanzando en ese. ¿Sí? Yo creo que la Asamblea Nacional Popular, si bien no podemos hablar de que somos voceros o voceras porque es uno de sus principios, nace de ese mismo ejercicio de poder constituir un escenario nacional que reuniera diferentes posturas, alejada de la política tradicional, alejada de los partidos de izquierda tradicional y alejada de todo este sindicalismo.
tuvo sus dificultades, sí, sus dificultades en términos ideológicos a la hora de construir, en términos también de dar voz a muchas personas. Entonces fue un ejercicio que en la primera que se realiza en Bogotá se ve la necesidad de seguir avanzando, ¿sí? De avanzar en más escenarios asamblearios, que la gente fuera a los territorios para llegar con propuestas más concretas, ¿sí? En esa primera asamblea sale un documento de disputa que fueron casi 118 puntos, de los cuales pues sabíamos que había que sintetizar y agrupar y leerlos en diferentes momentos, ¿sí? En la segunda ya un poco que tuvimos en Cali, que tuvo cerca de 2000 personas, o sea, fue un gran acumulado, fue una gran asamblea. Estuvo mediada por disparos, porque se nos metieron a la universidad, entonces pues no nos permitió un poco poder desarrollarla de la mejor manera. Hubieron diferencias entre los ejercicios muy locales, allá expresiones más nacionales que no permitieron avanzar y no permitieron constituir realmente ese horizonte de lucha y ese documento concreto que nos dijera fuera la ruta de hoja. No solo ni siquiera la gente no hablaba de negociación, porque nuestro fin no era decirle al gobierno que esto es para negociar, sino cómo empezamos a hacer poder dentro de los mismos territorios, ¿sí? De esa asamblea se proyectó tener un tercer encuentro en Medellín, pero pues por elementos de seguridad no se pudo llevar a cabo, ¿sí? Y bueno, también viene este ejercicio un poco electoral que desmoviliza, ¿sí? Que sale intencionalmente pues a la luz de la coyuntura, que hace que muchas personas se atrevan a hacer ese ejercicio, pero pues que siga manifestando que no es el fin último de la gente en Colombia, que la gente va más allá y pide ejercicios más allá, ¿sí? Yo creo que los retos, uno, poder reactivar la movilización social, seguir metiéndole carne, como le decimos a esta Asamblea Nacional Popular, porque creemos que es el escenario que realmente aglutinó diversidad de sectores de las clases colombianas oprimidas, porque encontraba sectores informales, recicladores, trabajadores, trabajadoras. Entonces fue un ejercicio en el cual creemos que podemos llegar a vincularnos, hay que retomarlo. Eso implica ir a lo local, fortalecer los ejercicios locales de base, fortalecer también el trabajo popular de base, que no es solo y no es solo ir a dar un taller, sino estar ahí inmiscuido en la comunidad en el día a día. Y también cómo vamos a manejar esto de lo electoral en términos de poner la discusión de que lo que debe primar es la construcción de propuesta política y no la cuantía de votos. Y eso es uno de los retos que tenemos, y cómo seguimos manteniendo la movilización, entendiéndolo en sus diferentes facetas. No es solo cuando salimos a marchar, sino también cuando hacemos un sinfín de ejercicios. Creo que esos son los retos, y también empezar a vincularnos a expresiones internacionalistas, ¿sí? El reto más grande es hacer esos mismos lazos internacionales también a nivel local y tener una claridad y una certeza de cuál es lo que nos afecta para poderlo cambiar, porque tantos años hemos vivido en estas dinámicas de exclusión, de pobreza, de hambre, y es como la opción también para mirar cuál es el mejor mecanismo y parar y evaluar como cuál va a ser ese futuro que nos queremos como construir y consolidar, ¿no? Nosotros y nosotras y nosotres allá en la organización intentamos como, hacer estas articulaciones, ¿no? También teniendo en cuenta la voz a nivel internacional, la voz de las personas que también están privadas de la libertad, que aun cuando estén privadas no van a estarlo, sino siguen siendo actores políticos, actrices políticas, y de ahí estamos de cara a organizar y mirar cuál es la mejor forma sí, organizativa que se da, ya que pues hay muchas circunstancias, pues pese a lo electoral, como plantea mi compañero, que ha venido cambiando y han venido cada día generando nuevos rechazos pues en cuanto a una decisión alternativa dentro del espacio, pero no quiere decir que el ejercicio no se pueda hacer y pueda construirse y consolidarse desde lo pedagógico, desde lo artístico, desde lo social, desde lo político, una opción clara pues para mejorar el futuro, ¿no? Tanto a nivel territorial, a nivel social, político, económico, pero también en cada una pues, de los y las que padecemos
dificultades pues de exclusión, de pobreza y de olvido, ¿no? Dentro de la historia. Ya más allá de términos de compartir la experiencia del estallido social, creo que es poder construir propuesta política internacionalista y creo que ahí nos debemos una lucha interesante y creo que el motivo de este viaje fue este, si vamos a ampliar, vamos a relacionarnos, pero que no quede solo como, sí, nos vimos, conocimos, sino cómo vamos a empezar a construir. Y si el siguiente año viene, va a haber una conferencia creo que la gente va a estar dispuesta a participar, ¿sí? Creo que debemos avanzar a la luz de lo electoral en eso que ustedes plantean, dentro de esa independencia política, que es un concepto nuevo para nosotros en Colombia, para las organizaciones sociales que iremos nutriendo de cara pues, a lo que ustedes nos sigan compartiendo en sus diferentes reuniones y en los diferentes documentos que van realizando. Importante el tema de la articulación comunicativa, porque si bien tuvimos una muy buena recepción y denuncia a nivel internacional y llegar a que fuesen muchísimas personas que protestaron no solo acá en Argentina sino en otros países, nos lleva a que la comunicativa es muy importante. Entonces, pues, también entablar desde ahí los vínculos de rutas pueden ser que podemos nosotros tener eficacia y recolección también pues, de temas, ¿no? Porque sabemos también que la Argentina padece pues, este tipo de situaciones de vulneración de derechos humanos en democracia y otra serie de efectos que también podemos hacer eco pues en nuestro territorio, pues también planteando la situación, porque pues en sí no es una sola situación que nos afecte territorialmente, sino es una situación también local, ¿no? Más latinoamericana. Veo también que la conferencia debe tener el matiz, bien como lo han venido construyendo, de independencia política y aportarle al tema económico, ¿sí? Ya lo han venido haciendo, tiene una vasta propuesta frente al tema. También pues el caso de Colombia, nosotros no podríamos decir, bueno, tal cual lo que ya han venido haciendo lo vamos a aplicar acá, porque pues todas las instancias organizativas que están allá, expresiones, colectivos, mujeres, colectivas de mujeres, disidencias, LGBTIQ y demás poblaciones, pues hay que llegar como a ese encuentro, ¿no? Lo nombraba un poco y es como generar ese encuentro entre todos y entre todas, pero nos tomará un poquito de tiempo mientras podemos llegar a solidificar esa propuesta, ¿no? Que si bien está el escenario desde la Asamblea, también es mirar el balance de crítica y autocrítica de por qué no funcionó y volver a replantear para volver a consolidar una buena propuesta al poder o sí, al Estado como tal, ¿no? Siempre se hablaba de los diferentes estallidos que se dan en los países y creo que Colombia siempre fue, nos decían la Israel de Latinoamérica inclusive. Pero creo que este despertar da cuenta de que en serio la lucha de clases se agudiza con unas condiciones muy nefastas dentro de este neoliberalismo voraz, que ya es una disputa inclusive por la vida misma y que desde Colombia, en medio de las adversidades, del temor constante que se vive de ser militante allá, de los asesinatos, las desapariciones, bueno, el sinfín de cosas con las que nos encontramos en el día a día, pues seguimos resistiendo y seguimos apoyando y construyendo en serio ese poder popular tan anhelado desde los pueblos y que seguramente seguiremos caminando y entendiendo también avanzar en esa constitución internacionalista y que donde sea vamos a seguir caminando, vamos a seguir brotando, no solo por nosotros y nosotras, sino por aquellos y aquellas que dieron la vida, no solo en este estallido, sino en todo el sinfín de la historia colombiana y vamos a seguir resistiendo con los brazos abiertos para que también puedan ir las diferentes organizaciones y no, nos seguiremos encontrando en la lucha, creo que seguiremos caminando y emanando esa transformación.